¿Alguna vez te has detenido a pensar qué fue realmente de la dinastía Cartwright? Han pasado más de 60 años desde que cabalgaron por nuestras pantallas, y los héroes de Bonanza ocultan destinos sorprendentes, muertes trágicas que rompieron corazones, intentos de resurrección fallidos, éxitos que nadie vio venir, y la verdad sobre los últimos sobrevivientes del legendario rancho. Prepárate porque así lucen y así sobreviven en el año 2025. Estamos listos para destapar la historia. Número 1. El inigualable Lorne Greene. Durante 14 largas y exitosas temporadas, Lorne Greene no se limitó a interpretar a Ben Cartwright. Él se transformó en él. Para la audiencia no era un actor recitando líneas, era el patriarca indiscutible de la Ponderosa, la brújula moral de un viejo oeste que, aunque ficticio, se sentía como el verdadero hogar para millones de familias estadounidenses que cenaban viéndolo. Sin embargo, detrás de esa voz de trueno y aquella autoridad serena, se escondía un hombre inquieto que jamás dejó de reinventarse a sí mismo. Cuando las luces de Bonanza se apagaron finalmente en 1973, Greene se negó a desaparecer con los créditos finales. Al contrario, resurgió de sus cenizas. Se convirtió en el imponente comandante Adama en la serie de culto Battlestar Galactica, conquistando el espacio. Narró con maestría la exitosa serie documental Lorne Greene's New Wilderness y hasta dejó al mundo boquiabierto cuando su canción hablada, Ringo, escaló hasta la cima de las listas de popularidad en 1964. Parecía que la fama tenía una obsesión con él y se negaba a soltarlo, o tal vez era él quien poseía una energía creativa inagotable. Pero a finales de la década de los 80 sucedió lo que todos creían imposible. Hollywood dio luz verde para resucitar la Ponderosa. Bonanza volvería a la vida. Los fanáticos estaban extasiados y Lorne Greene había dicho que sí para protagonizar Bonanza The Next Generation, una película para televisión que prometía devolver al clan Cartwright a su antigua gloria y presentar el legado a una nueva audiencia. Por un instante fugaz y esperanzador, parecía que el gran patriarca regresaría a su trono, esa silla tallada en madera que nadie más había sido capaz de llenar dignamente. Pero entonces el destino jugó su carta más cruel. Apenas unas semanas después de firmar el contrato, Greene ingresó al hospital para operar una úlcera perforada. Lo que debía ser una intervención quirúrgica de rutina se convirtió en una sentencia de muerte inesperada y dolorosa. Jamás logró recuperarse de la complicación. El 11 de septiembre de 1987, el corazón de la Ponderosa dejó de latir para siempre. Tenía 72 años y el rodaje estaba a punto de iniciar. Los productores devastados y en pánico tuvieron que reescribir el guión a marchas forzadas, creando al personaje de Aaron Cartwright interpretado por John Ireland. Pero el público no se dejaba engañar. Todos sabían la verdad. Sin la presencia de Lorne Greene aquello no era Bonanza. En un gesto silencioso y cargado de simbolismo, su hija Gillian aceptó aparecer en la película. Fue un homenaje íntimo, un pequeño faro de luz en un proyecto que había perdido su alma mucho antes de nacer. Hoy la memoria de Greene no vive en los estudios de Hollywood, sino bajo el sol de Arizona, donde él construyó la Casa Ponderosa. Allí miles de fanáticos devotos peregrinan cada año caminando por habitaciones donde curiosamente nunca se filmó un solo episodio de la serie, pero donde de alguna manera inexplicable se siente su espíritu vigilante. Lorne Greene no fue solo Ben Cartwright, fue el corazón latente de un capítulo gigantesco de la historia televisiva americana, y su muerte tan cercana al gran regreso sigue siendo uno de los giros más trágicos del espectáculo. Hablemos ahora de David Canary. Él llegó a Bonanza en un momento en que el mito de los Cartwright ya estaba escrito en piedra cuando la serie era una institución sagrada. Entrar en un elenco tan consolidado era un riesgo enorme, pero David Canary llegó cuando cada personaje tenía un altar en el imaginario popular. Y aún así, contra todo pronóstico, no solo encajó en la dinámica, sino que destacó brillantemente. Interpretando a Candy Canaday,
El capataz fuerte, leal y casi tan indispensable como un Cartwright de sangre, aportó una energía fresca y viril que sostuvo la serie durante sus años más turbulentos. Entre 1967 y 1973, su presencia fue vital. El elenco cambiaba, los tiempos culturales cambiaban, y entonces llegó el golpe más devastador de todos, la repentina muerte de Dan Blocker, el querido Hoss. En medio de ese caos emocional y narrativo que amenazaba con cancelar el show Canary, regresó para ayudar a estabilizar la Ponderosa y salvar el barco. Pocos actores habrían aceptado esa carga emocional y profesional. Él lo hizo sin titubear, con una disciplina y humildad que sorprendieron a toda la industria. Pero lo que muchos fanáticos jamás vieron fue al verdadero hombre detrás del sombrero de vaquero y la ropa de trabajo. David Canary era un actor entrenado al estilo clásico, un intérprete de teatro con una técnica impecable y un artista con ambiciones mucho más profundas que ser una simple estrella de western. De hecho, abandonó la serie temporalmente por un conflicto de contrato salarial, algo que pudo haber manchado su relación con la franquicia para siempre. Pero no fue así. Años después, recordó la experiencia con inmensa gratitud, afirmando que era lo mejor que podía haber hecho en ese momento de su carrera. Aprender de veteranos curtidos, sobrevivir al calor inclemente del desierto de Nevada y trabajar bajo un ritmo de producción agotador. Para Canary, todo fue parte fundamental de su crecimiento artístico, y Bonanza para él fue solo el comienzo de la leyenda. En 1983 se unió a la telenovela All My Children para interpretar un doble papel que lo convertiría en ícono: Adam Chandler, un magnate despiadado y manipulador, y Stuart Chandler, su hermano gemelo, un hombre dulce y vulnerable que se ganó el corazón de la audiencia. Esa dualidad interpretativa, tan contradictoria como magistral, no solo cautivó a la crítica, sino que le otorgó la friolera de 5 estatuillas Daytime Emmy y nada menos que 16 nominaciones, consagrándolo como una verdadera leyenda de la industria. Se erigió como uno de los pilares indiscutibles de las telenovelas en Estados Unidos, pero cuando los reflectores se apagaban, surgía un hombre que era la antítesis absoluta del brillo superficial y el caos de la fama que había cosechado. Siempre repetía con una firmeza inquebrantable una frase que definía su existencia lejos de los escenarios: soy ante todo una persona que valora su privacidad por encima de cualquier cheque o portada. Y sus palabras no eran vacías. Lo demostró al establecer su santuario personal en Connecticut, rodeado de su esposa y sus hijos, manteniéndose a kilómetros de distancia del bullicio ensordecedor de Hollywood y de ese culto tóxico a la celebridad que jamás le interesó. Sin embargo, el capítulo final de su vida estuvo teñido por una lucha desgarradora, lenta y silenciosa contra la demencia, esa enfermedad despiadada y cruel que fue erosionando poco a poco su esencia. Esa dolencia se encargó de apagar gradualmente la luz de una mente brillante, la misma que había sido capaz de construir y dar alma a 2 de los personajes más complejos y queridos en la historia de la televisión. El 16 de noviembre de 2015, el mundo despidió a David Canary a la edad de 77 años, cerrando un ciclo de más de 5 décadas de talento, que abarcó desde las tablas de Broadway hasta la gran pantalla y el horario estelar. Su inmensa versatilidad le permitió dominar cada rincón del espectáculo, brillando con la misma intensidad tanto en las producciones nocturnas de alto presupuesto como en el exigente ritmo de las series diurnas. A pesar de todo el éxito hasta el instante de su último suspiro, jamás traicionó sus principios. Nunca buscó los destellos de la popularidad vacía, sino que dedicó su vida entera a la búsqueda del trabajo honesto. Hablemos ahora de la oveja negra, el rebelde con causa, que sacudió los cimientos del rancho Pernell Roberts. Roberts fue el primero en dar un portazo y abandonar el fenómeno de Bonanza, una decisión drástica que incluso al día de hoy permanece como una herida abierta y palpitante en los anales de la televisión clásica. Mientras las cámaras rodaban, encarnaba a Adam Cartwright, el primogénito sensato culto
y reservado un hombre cuya verdadera fortaleza no residía en la violencia de sus puños, sino en la agudeza y profundidad de su intelecto. No obstante, una vez que el director gritaba «corte», Roberts se sumergía en una batalla campal totalmente diferente, una lucha interna y externa que nadie en el set esperaba. Era una guerra que ningún ejecutivo de la cadena estaba dispuesto a librar, su cruzada personal e implacable contra la conformidad y la mediocridad artística que sentía a su alrededor. Le resultaba insoportable el estancamiento creativo, detestaba la repetición monótona de los guiones y le enfurecía la cobardía de la serie para abordar los conflictos sociales que ya estaban incendiando las calles de Estados Unidos. No tuvo reparos en alzar la voz. Tildó públicamente a Bonanza de basura comercial y condenó con dureza la práctica racista de contratar actores blancos para interpretar roles de minorías étnicas. Criticó ferozmente la imagen absurda que se proyectaba un hombre culto de 30 años, que episodio tras episodio debía someterse dócilmente a la voluntad de su padre, algo que consideraba ridículo e inverosímil. Llegó a comparar su situación con una metáfora mordaz. Era como ver al virtuoso Isaac Stern obligado a tocar música ligera con Lawrence Welk, una declaración de principios sobre su frustración artística. Esa frase aún resuena como un eco irreverente en la industria. Roberts no se marchó entre abrazos ni homenajes sentimentales, simplemente dio media vuelta y se fue sin mirar atrás, ni por un segundo. Jamás volvió ni para un breve cameo, ni para los lucrativos reencuentros, ni siquiera para enviar un saludo protocolar. Su ruptura con la familia Cartwright fue total y definitiva. Pese a su rechazo, la sombra alargada de Adam Cartwright lo persiguió implacablemente durante décadas, acechándolo como un fantasma que era a la vez extrañamente afectuoso y terriblemente molesto. Tras el escándalo de Bonanza, Roberts se dedicó a reconstruir su carrera bajo sus propios términos, brillando en el teatro y aceptando papeles audaces que desafiaban lo convencional. Finalmente halló su redención artística al encarnar al Dr. John McIntyre en Trapper John M.D., un rol donde por fin obtuvo el respeto y la seriedad que siempre había exigido a la industria. Sin embargo, detrás del éxito profesional, su vida personal arrastraba una carga emocional devastadora, un peso que ningún galardón ni reconocimiento podía aliviar. En el año 1989, sufrió la pérdida de su único hijo, una tragedia inmensa que lo marcó profundamente y que llevó en el más absoluto y doloroso silencio hasta el final. Sus últimos tiempos transcurrieron en una calma casi hermética, alejado del mundo hasta que el cáncer de páncreas terminó con su vida en 2010 a la edad de 81 años. Fue solo tras su muerte que David Dortort, el legendario productor de Bonanza, con quien tantas veces había chocado frontalmente por diferencias creativas, rompió su silencio. Confesó con pesar lo que muchos tardaron demasiado en comprender. No lo aprecié lo suficiente en su momento. No tenía idea de que era un actor tan extraordinariamente bueno. Pernell Roberts fue y continúa siendo la voz disonante y necesaria del clan Cartwright, el elemento que desafió la armonía artificial de la serie para buscar algo más real. Fue el hijo que se negó rotundamente a obedecer el artista íntegro, que eligió defender su verdad personal por encima de las conveniencias de cualquier imperio televisivo. Quizás sea esa la razón por la cual, aunque se alejó para siempre de los terrenos de la Ponderosa, su huella jamás logró desvanecerse de la memoria colectiva de los fans. ¿Cómo podría desaparecer si fue el único valiente que se atrevió a romper el molde establecido? Si has disfrutado de este relato lleno de matices, por favor deja el número 1 en los comentarios. Pero si no ha sido de tu agrado, siéntete libre de dejar un 0. Valoro y agradezco profundamente tu sinceridad en cualquiera de los casos. Pasemos ahora a la historia de Mitch Vogel. Tenía apenas 14 años cuando pisó por primera vez el rancho de la Ponderosa. Era un niño pelirrojo lleno de pecas y aparentemente tímido. Sin embargo, mostraba una determinación férrea al interpretar al huérfano Jamie Hunter Cartwright, un papel que marcaría su adolescencia y su carrera para siempre.
Su incorporación cobró relevancia en un momento extremadamente crítico y doloroso, justo cuando el elenco intentaba desesperadamente recuperarse del vacío dejado por la muerte de Dan Blocker. La serie necesitaba con urgencia un nuevo latido emocional para sobrevivir. Jamie no llegó para reemplazar al inigualable Hoss, pero sí aportó una vulnerabilidad totalmente distinta. Trajo consigo una inocencia fresca que ayudó a suavizar la tragedia que flotaba en el aire. A principios de la década de los 70, Vogel era considerado una joven promesa en pleno ascenso. A la tierna edad de 13 años ya había logrado una nominación al Globo de Oro por su brillante actuación en la película The Ravers, demostrando un talento precoz. Había compartido pantalla con leyendas como Lucille Ball en Yours, Mine and Ours, y su rostro ya era familiar en series icónicas como Gunsmoke, Adam 12 y La pequeña casa en la pradera. La industria entera esperaba que aquel chico prodigio se transformara en una figura titánica de Hollywood, pero el éxito temprano traía consigo un costo oculto que el público no alcanzaba a percibir. La fama desmedida, la presión constante y la inestabilidad emocional de crecer frente a las cámaras nunca fueron lo que Vogel realmente anhelaba en el fondo de su corazón. La actuación me otorgó una estructura necesaria y me regaló una familia sustituta, confesaría él mismo tiempo después al reflexionar sobre aquellos años dorados. Y no hablaba en sentido figurado ni usaba metáforas. Para él el set de grabación de Bonanza se convirtió en un verdadero refugio contra el caos del mundo exterior. Fue un lugar sagrado, donde figuras de la talla de Michael Landon y Dan Blocker pasaron a ser mucho más que simples compañeros de trabajo. Se transformaron en protectores guías y casi en padres adoptivos. Tenían esa manera única de hacerme sentir que realmente valía la pena, que era alguien importante. Al mirar atrás, los recuerdos lo invaden con una mezcla agridulce de gratitud inmensa y una nostalgia que aprieta el pecho. Sin embargo, en el instante en que los focos del escenario dejaron de brillar, Mitch Vogel tomó una decisión valiente y eligió un sendero radicalmente opuesto al que transitaron la gran mayoría de sus compañeros estrellas infantiles. A finales de la década de los 70, decidió desvanecerse silenciosamente del brillo cegador de la actuación, optando por la discreción en lugar de los aplausos. Su historia no se manchó con titulares escandalosos ni colapsos públicos lamentables. Simplemente fue un adolescente maduro que comprendió a tiempo que Hollywood no era el hogar cálido que su alma necesitaba. Años más tarde canalizó su creatividad formando una banda de rock. También dedicó su tiempo y esfuerzo a trabajar arduamente en el sector hotelero y de servicios. Contrajo matrimonio en el año 1985 y se dedicó en cuerpo y alma a la crianza de sus 2 hijas. Halló una serenidad profunda en la vida comunitaria y en el servicio eclesiástico, abrazando un anonimato que, aunque para muchos significaría un fracaso, para él se transformó en una auténtica bendición divina. Tuvo que enfrentar una prueba de fuego cuando sufrió una grave lesión ocular que lo apartó temporalmente de sus actividades diarias, pero logró recuperarse con esa misma resiliencia silenciosa y firme que había caracterizado cada paso de su existencia. Hoy, en el año 2025, Mitch Vogel disfruta de una existencia tranquila y plena en el sur de California. A su avanzada edad, ostenta el título de ser uno de los últimos guardianes vivos del elenco original de Bonanza. Se mantiene como un recordatorio viviente, un testimonio que respira de una era dorada que con el tiempo se ha transformado en pura leyenda. Aunque no tiene la menor intención de perseguir la fama perdida, guarda un aprecio profundo y sincero por la serie que definió su juventud y marcó su destino. Ocasionalmente se deja ver en convenciones y eventos de admiradores, donde queda patente que para una legión de seguidores, Jamie Hunter jamás dejó de ser un miembro vital de la familia Cartwright. La fama no es algo que yo busque, confesó en una ocasión con total honestidad. No obstante, si apareciera el guión adecuado, algo con sustancia y un mensaje positivo, consideraría volver hasta actuar.
Y mientras el mundo sigue honrando la memoria de los Cartwright, esa puerta hacia el regreso quizás solo esté entreabierta, o tal vez nunca se haya cerrado definitivamente. Dan Blocker representaba el latido más humano y cálido de la Ponderosa, y en el momento trágico en que ese corazón inmenso dejó de latir, Bonanza perdió irremediablemente gran parte de su propia alma y esencia. En su papel como Hoss Cartwright Blocker, no requería de monólogos extensos ni de gestos heroicos exagerados para meterse al público en el bolsillo. Le bastaba con soltar esa risa estruendosa, generosa y totalmente contagiosa para que millones de espectadores sintieran que aquel gigante bonachón era el verdadero compás moral del oeste televisivo. Pero aquello que el mundo percibía a través de la pantalla era apenas la capa superficial de un ser humano mucho más complejo. Blocker había servido como soldado durante la Guerra de Corea, regresando como un veterano condecorado que había mirado al miedo y a la violencia directamente a los ojos. No obstante, bajo esa coraza residía un hombre de una ternura intelectual sorprendente, un maestro de vocación que amaba más las aulas que la gloria de los escenarios, alguien que rechazó ofertas millonarias en el boxeo y el fútbol americano, porque su brújula interna apuntaba hacia un destino mucho más trascendente que la simple fama. La serie Bonanza no lo transformó en un héroe. Simplemente sirvió de plataforma para revelar al mundo la clase de héroe que él ya era en su vida privada. Por esa razón, su fallecimiento en el año 1972 sacudió los cimientos del país entero. Lo que debía ser una cirugía de vesícula biliar rutinaria casi trivial, terminó convirtiéndose en un golpe del destino absolutamente devastador. Tenía solamente 43 años cuando de repente el gigante nos dejó huérfanos. Bonanza se vio obligada a realizar algo inédito en la historia de la televisión, reconocer públicamente y dentro de la trama la muerte real de uno de sus protagonistas. Aquello no fue una decisión creativa de los guionistas, sino una herida abierta y real. Desde aquel fatídico día, la magia nunca volvió a ser la misma. La temporada final avanzó a la deriva como un barco que ha perdido su timón. Y Michael Landon, quien era su amigo más íntimo dentro y fuera del set, confesó, mucho tiempo después, que cada vez que el guión le exigía llorar pensaba en Dan, porque llorar la pérdida de Hoss era en realidad llorar al hombre maravilloso que lo interpretaba. La ausencia de Blocker no se cuantificaba en el número de episodios, sino en la profundidad de los silencios que dejó. La vida de Dan estuvo repleta de contradicciones fascinantes. Era un héroe de guerra condecorado, que paradójicamente detestaba la violencia en todas sus formas. Una superestrella de la televisión que intentó retomar su pasión por la enseñanza, pero fue rechazado cruelmente con la frase, para los alumnos siempre serás Hoss. Un rostro famoso en cada rincón del planeta que odiaba perder su privacidad y que a menudo se sentía culpable por la inmensa riqueza que había acumulado. Blocker no aspiraba a ser una figura más grande que la vida misma. Su único deseo era ser un hombre bueno. Y para quienes tuvieron el privilegio de conocerlo ahí, residía su verdadera grandeza. Hoy en día su tumba en DeKalb, Texas, continúa recibiendo peregrinos. No encontrarán estatuas de oro ni epitafios pomposos, solo una lápida sencilla, casi tímida en su humildad, descansando junto a su familia. Quizás esto sea así porque la verdadera memoria de Dan Blocker nunca residió en el mármol frío, sino en la manera en que, incluso medio siglo después, el público sigue evocando su risa, su bondad infinita y el vacío inllenable que provocó su partida. Bonanza logró sobrevivir un poco más, pero la Ponderosa desde el día de su muerte jamás recuperó su antiguo espíritu. Tim Matheson aterrizó en el universo de Bonanza, en un momento en que muy pocos actores se habrían atrevido. La temporada 14, la última y más frágil, la que todavía guardaba luto por la muerte de Dan Blocker. Su personaje Griff King, un exconvicto buscando desesperadamente la redención, no fue diseñado para reemplazar a Hoss porque eso era una tarea imposible, y él lo sabía perfectamente. No es nada sencillo integrarse a una serie tan establecida, especialmente bajo las circunstancias tan dolorosas
en las que me tocó hacerlo, admitiría años más tarde. Los fanáticos se polarieron de inmediato. Algunos aplaudieron su llegada, otros lo rechazaron con fuerza, pero Matheson resistió la tormenta. Su profesionalismo intachable, su energía juvenil y su naturalidad frente a la cámara lograron darle a Bonanza un último impulso vital, como una chispa tardía y brillante antes de que el fuego se extinguiera para siempre. Al contrario de la inmensa mayoría de intérpretes que vieron cómo sus nombres se borraban del mapa, una vez que Bonanza bajó el telón definitivamente para Tim Matheson, el final fue solo el comienzo. Lejos de hundirse en el olvido, transformó aquella experiencia agridulce en su mejor trampolín, iniciando un ascenso profesional vertiginoso que se volvió prácticamente imparable con el paso de los años. Su rostro se hizo omnipresente, brilló con intensidad en la cinta Magnum Force y lideró la aventura en The Quest codo a codo con el inigualable Kurt Russell. Pero fue su capacidad para reescribir las reglas del humor lo que marcó la diferencia al dar vida al icónico y descarado Otter en la legendaria comedia Animal House. Aquella interpretación cargada de una irreverencia explosiva y absolutamente inolvidable no solo le otorgó fama, sino que lo catapultó sin escalas directo al corazón de la industria de Hollywood. Se codeó con verdaderos titanes del espectáculo como John Belushi, el genio Mel Brooks y la gran Anne Bancroft, forjando un estilo único que equilibraba un carisma magnético con una astucia letal. No obstante, la ambición de Matheson no se saciaba solo con actuar. Se reinventó como un director sumamente prolífico, responsable de orquestar episodios que quedaron grabados en la memoria. Dejó su huella en series de culto como El ala oeste de la Casa Blanca, Caso abierto Mentes criminales y Último aviso, demostrando que su talento tras las cámaras era tan firme como su presencia frente a ellas. Y tal parece que el destino quiso recompensar su inagotable capacidad de reinvención, pues desde el año 2019 volvió a enamorar a las audiencias globales. Su encarnación del Dr. Doc Mullins en Un lugar para soñar, el éxito arrasador de Netflix, lo presentó triunfalmente ante una generación totalmente nueva de espectadores. A sus 77 años, sigue imparable y sumando retos profesionales, demostrando que la pasión por el arte no tiene fecha de caducidad. Incluso ha sorprendido recientemente con su incorporación al vibrante elenco de la serie 911, manteniéndose vigente en la industria actual. Sin embargo, detrás de los reflectores, la vida privada de Matheson navegaba por aguas mucho más tempestuosas y caóticas que su sólida trayectoria laboral. Su historial personal ha sido un torbellino: 3 matrimonios, un divorcio desgarrador en el año 2010 y una lucha constante contra su propio ego, errores que él ha confesado públicamente sin tapujos. El dolor lo golpeó nuevamente con el fallecimiento de su primera esposa, la actriz Jennifer Leake, en el año 2024, un impacto emocional que dejó una cicatriz profunda en su alma. Quizás es precisamente por esas heridas que su franqueza al hablar de los fracasos resuena con tanta potencia. No oculta sus sombras, sino que las narra con la misma claridad que sus éxitos. Como él mismo reflexionó en alguna ocasión con gran sabiduría, un actor hábil logra que todo luzca sencillo, pero para alcanzar esa naturalidad hay que romperse y reconstruirse 1000 veces. Hoy, en pleno año 2025, Matheson se erige con orgullo como uno de los últimos guardianes vivos del legado de Bonanza. Él representa un puente viviente que conecta aquella edad dorada de los westerns televisivos con la vertiginosa era del streaming digital que vivimos ahora. Su biografía es en esencia una lección magistral de resiliencia pura. La historia de un joven que aterrizó en una serie que daba sus últimos suspiros y que, contra todo pronóstico, terminó edificando una carrera mucho más longeva, rica y diversa que la de prácticamente cualquiera de sus compañeros de generación. Desde los días de Griff King hasta la madurez de Doc Mullins, la odisea de Tim Matheson es la prueba viviente de que algunos actores no solo sobreviven al paso del tiempo, sino que lo dominan.
Gracias por acompañarnos hasta el desenlace de esta historia. Si sigues aquí con nosotros, escribe el número 2 en los comentarios para saber que eres parte de esta comunidad. Quiero que se reporten ahora mismo en la sección de opiniones si han llegado hasta este punto y siguen aquí fieles y atentos, acompañándonos en cada revelación de esta polémica historia.